Val Kilmer falleció este martes, 1 de abril a los 65 años. La noticia, confirmada por distintos medios del mundo, dejó a Hollywood de luto. Un actor icónico, un rostro inolvidable en la gran pantalla. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. En 2014 le diagnosticaron cáncer de garganta y aunque luchó con valentía, su estado siempre fue tema de conversación en los medios. Finalmente, según confirmó su hija, Mercedes Kilmer, la causa de su muerte fue una neumonía. Desde su inolvidable papel como Iceman en Top Gun hasta enfundarse el traje de Batman, Kilmer dejó huella en cada interpretación. Un actor versátil, capaz de encarnar a héroes de acción con la misma intensidad con la que dio vida a personajes más complejos y oscuros. Pero detrás del brillo de Hollywood, su vida estuvo marcada por pérdidas y desafíos. Val creció junto a sus dos hermanos en un hogar que, al menos en apariencia, era estable. Pero cuando tenía apenas 9 años, todo cambió. Era 1968 cuando sus padres se divorciaron. Los 3 hermanos se fueron a vivir con su padre. Val nunca terminó de asimilarlo. Aunque compartía techo con su padre, la distancia emocional era enorme. Las cosas no fueron bien entre mi padre y yo por mucho tiempo, llegó a confesar. Su carácter se volvió más introspectivo, más silencioso. Con los años, las tensiones familiares no hicieron más que aumentar. Cuando su padre falleció en la década de 1990, Val y su hermano mayor, Mark, chocaron fuertemente mientras intentaban resolver los asuntos del difunto. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. A los 17 años, Val perdió a su hermano menor, Wesley. El joven, de solo 16, sufría de epilepsia. Una tarde, mientras nadaba, tuvo un ataque y se ahogó en la piscina. La tragedia lo destrozó. La muerte de Wesley dejó una marca profunda en él. Si el divorcio de sus padres había sido un golpe, esto fue un terremoto. Sin embargo, en medio del dolor, encontró un refugio, la actuación. Quizá como una vía de escape, quizá como un llamado del destino, Kilmer se sumergió en el mundo del teatro. Y a los 17 años, hizo historia, fue aceptado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, convirtiéndose en el estudiante más joven en ingresar al programa de arte dramático en ese momento. Todavía faltaban años para que el mundo conociera su talento. Aún quedaba camino por recorrer antes de que su rostro se iluminara en las marquesinas de los cines. Pero Val Kilmer ya estaba encaminado. Y en ese camino, no solo encontraría el éxito, sino también el amor. En 1988, en el set de Willow, la épica de fantasía dirigida por Ron Howard, Kilmer conoció a Joanne Whalley. La química entre ellos fue instantánea. Se enamoraron bajo las luces del rodaje y, poco después, se casaron. Juntos tuvieron 2 hijos, una niña, Mercedes, y un niño, Jack. Todo parecía un cuento de hadas. Pero en Hollywood, los cuentos rara vez terminan bien. El matrimonio no tardó en derrumbarse. En 1996, tras 8 años juntos, llegó el divorcio. Y no fue precisamente amistoso. Valley sospechaba desde hacía tiempo que Kilmer le era infiel. Según el Daily Mail, el actor estuvo relacionado con la supermodelo Cindy Crawford mientras su matrimonio se desmoronaba. Pero él tenía otra explicación. Años después, admitiría que su obsesión con el papel de Jim Morrison en The Doors, de Oliver Stone, fue una de las causas de la ruptura. Durante casi un año, vivió como el problemático rockero, entregándose por completo a la actuación de método. Su transformación fue tan profunda que, cuando Valley le envió los papeles del divorcio, él estaba en pleno rodaje de La isla del Dr. Moreau. Y ese set fue un infierno. John Frankenheimer, director de La isla del Dr. Moreau, llegó a declarar al Orlando Sentinel: "Nunca subiré al monte Everest y nunca volveré a trabajar con Val Kilmer. No hay suficiente dinero en el mundo". Y no fue el único. A mediados de los 90,
Kilmer ya era un nombre de peso en Hollywood. Había sido Iceman en Top Gun, Batman en Batman Eternamente, y protagonizado Fuego contra Fuego, junto a Al Pacino y Robert De Niro. Pero en 1996, Entertainment Weekly publicó un artículo devastador: Val Kilmer hace enemigos en Hollywood. La frase clave lo decía todo: muchos en la industria evitan trabajar con Kilmer, por muy grande que sea la retribución en taquilla. Lo más triste es que su conflicto con los demás pudo haber nacido de la misma fuente que su grandeza. Kilmer daba todo por su arte. Su obsesión con cada papel lo volvía impredecible, exigente, insoportable. Con el tiempo, fue capaz de mirarse al espejo. En el documental Val, lo dijo sin rodeos: me comporté mal. Me comporté de forma valiente, extraña para algunos. Me veo como un ser humano sensible e inteligente, pero con alma de payaso. Contradicciones de un hombre que lo tuvo todo, pero que siempre pareció estar en guerra consigo mismo. No solo con su carrera, con su carácter o con la industria, sino también con el amor. Porque si hubo algo constante en la vida de Val Kilmer, fue la fugacidad de sus relaciones. Desde niño entendió que nada era para siempre. Lo aprendió cuando sus padres se separaron antes de que él siquiera llegara a la escuela secundaria. Y lo siguió aprendiendo, una y otra vez, con cada romance que terminaba desvaneciéndose. Uno de sus primeros romances conocidos fue con Cher, en los años 80. 13 años mayor que él, ya era una estrella mundialmente famosa cuando Kilmer apenas comenzaba su ascenso. Pero la diferencia de edad nunca fue un problema. Y luego vino Joanne Whalley. Su historia comenzó en el set de Willow y terminó con un divorcio que dejó cicatrices. Pero ninguna separación le dolió tanto como la de Daryl Hannah. Kilmer y Hannah se hicieron inseparables durante el rodaje de Hard Cash. Pasaban largas horas juntos, alejados de todo, en la propiedad del actor en Nuevo México. Para él, ella no era solo una pareja. Era la pareja. Años después, en su libro, confesaría: el Señor sabe que he sufrido dolores de cabeza, pero Daryl fue, con mucho, el más doloroso de todos. El golpe final llegó en 2018, cuando Hannah se casó con Neil Young. Kilmer no se contuvo: Neil Young, siempre te quise, pero me temo que ahora te odio. Para entonces, Kilmer ya enfrentaba una lucha mucho más grande: el cáncer de garganta. La enfermedad no solo amenazó su vida, sino que le arrebató una de sus señas de identidad más reconocibles: su voz. Para alguien que encarnó a Jim Morrison en The Doors, cuya voz era casi tan icónica como su rostro, fue un golpe devastador. Me siento solo parte de cada día, confesó en sus memorias. No había tenido una pareja en más de 2 décadas. Y cuando llegó su batalla más dura, la enfrentó sin una compañera a su lado. Pero no estuvo completamente solo. En esos años, su relación con sus hijos se fortaleció. Ellos fueron clave en la creación del documental Val, un retrato íntimo de su vida. Pese a su talento, Kilmer no siempre amó sus papeles más icónicos. Se convirtió en Jim Morrison. Se entregó por completo al personaje y adoró cada momento de ese rodaje. También disfrutó Fuego contra Fuego, donde compartió pantalla con titanes como Al Pacino y Robert De Niro. Pero Batman Eternamente. Me sentí como una marioneta en un traje de murciélago, dijo sin rodeos. Odiaba el papel. Odiaba la experiencia. Y su relación con Top Gun tampoco fue amor a primera vista. Cuando leyó el guión por primera vez, pensó que era absurdo. Intentó arruinar su audición a propósito, leyendo las líneas con total indiferencia. Pero Hollywood tenía otros planes para Val Kilmer. Contra todo pronóstico, consiguió el papel. Y con él, se convirtió en Iceman. Por varios años, Val Kilmer mantuvo en privado su batalla contra el cáncer. Un silencio que no solo guardó sobre su enfermedad, sino también sobre el sufrimiento personal que le robó mucho más que su salud.
Sin embargo, en 2017, finalmente rompió su silencio y confesó públicamente que había luchado y vencido al cáncer. El proceso fue devastador. La radioterapia, la quimioterapia, las 2 traqueotomías, todo ello le costó algo irreemplazable, su voz. Una de sus características más distintivas, que lo había hecho tan memorable, quedó silenciada. Pero como siempre lo había hecho, Kilmer se levantó. Y 2 años después de compartir su lucha con el mundo, hizo algo simbólico, una despedida en el escenario que lo catapultó al estrellato. En Top Gun, Maverick, regresó como Tom Iceman Kazansky. Esta vez, no era el rival de Pete Maverick Mitchell, el personaje de Tom Cruise. No. Ahora, Iceman era un amigo cercano, un compañero, y la relación entre ambos reflejaba más bien una conexión profunda de años y respeto mutuo. La voz de Kilmer, desaparecida entre cirugías y traqueotomías, no se escuchó en esta secuela. Pero su presencia, más poderosa que cualquier palabra, cerró un capítulo en la franquicia. Y con ello, también lo hizo el legado de un hombre que, al igual que su personaje, dejó una huella imborrable en el cine.